¿Cuál es el mejor método para aumentar segundos en plancha y front lever? Pues me encantaría poder darte una respuesta, pero desgraciadamente esto no está estudiado, no se han hecho estudios comparando diferentes métodos y por lo tanto no podemos garantizar al 100% cuál es el mejor o cuál es el peor. Sin embargo, nuestro gran amigo Jerai Street Workout, ¿Qué pasa, calisténico? que si me sigues a mí 100% le conoces, ha hecho un vídeo en el que habla del método óptimo para aumentar segundos en estáticos de calistenia. No estoy nada de acuerdo con uno de los puntos que explica en el vídeo y por eso hago este vídeo yo, porque quiero daros mi punto de vista explicándoos por qué y que con suerte os pueda ayudar a mejorar en vuestros estáticos de calistenia. El primer punto que quiero tratar del vídeo de Jerai es el título, que sí, que yo entiendo que los títulos se ponen para llamar la atención, porque yo también hago vídeos en YouTube, pero él mismo dice el método óptimo para aumentar segundos. Óptimo, la palabra óptimo, aquí es donde está la clave y con lo que no estoy de acuerdo, diga lo que diga, ¿vale? Aunque lo que diga en el vídeo yo estuviese de acuerdo con ello, el hecho de utilizar la palabra óptimo, ¿vale? Me parece un uso incorrecto de la misma, porque lo óptimo se refiere a lo mejor, esa es la definición de óptimo. Cuando en calistenia, pues como te he dicho, no podemos saber cuál es el mejor método porque no está probado científicamente. Es decir, que eso de óptimo realmente es falso porque lo desconoces y no puedes hacer esa afirmación. Además, Jerai es un tío que sabe esto, porque no sé si estarás viendo este vídeo, pero yo sé que conoces a datos de ciencia y que entiendes perfectamente los razonamientos que él hace y que estarás entendiendo perfectamente por qué yo digo esto. Pero vuelvo a insistir en que entiendo que es el título y que tampoco mi crítica va en cuanto a tu título, ¿vale? Entiendo que tienes que llamar la atención con el título y ya está. Voy a pasar a la parte del vídeo con la que no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque al principio pues hace una intro, luego explica un punto que es hacer negativas, con el que sí que estoy de acuerdo que es un buen ejercicio, ¿vale? Pero vamos al punto con el que discrepo, ¿vale? Él lo que está proponiendo, ¿vale? El método que va a proponer ahora es hacer versiones facilitadas del ejercicio que quieres conseguir y hacerlo doblando los codos, es decir, que en vez de hacer una strade planche, haces una strade planche doblando codos, ¿vale? Eso es lo que él propone. Vamos a dejarle que se explique y luego yo os doy mi opinión. La segunda opción es aumentar artificialmente en los segundos haciendo técnicas facilitadas. Esta opción consiste en reducir la dificultad del ejercicio cambiando ligeramente la técnica. Concretamente, en mi opinión, la forma más útil es flexionar los codos. Tanto en plancha como en front lever y sus diferentes variaciones, si flexionas los codos es mucho más sencillo aguantar la posición. Evidentemente, si doblas los codos, sí. Evidentemente es más fácil y en eso estamos de acuerdo. Pero la musculatura implicada trabajará de forma bastante potente. Así podrás de nuevo pasar de una progresión en la que apenas aguante 1 o 2 segundos a hacer series mucho más largas que de verdad sumen para el total de la semana. Otra opción, por ejemplo, en las planchas es hacer una versión caseta con el culo levantado, pero esta opción es terriblemente fea estéticamente y la verdad que da un poco de cosa verla. Pero realmente es otra opción que podría ser útil. Vale, la versión de hacer casetas o de que la cadera esté X o Y no me parece mal, es fea, pero me parece mejor que lo de doblar codos. Vamos a seguir dejándole que se explique y luego entra mi punto. Como consejo extra, te recomiendo combinar este punto con el anterior y hacer negativas con codos flexionados para así conseguir aumentar todavía más el tiempo bajo tensión. Y la tercera opción es aumentar los segundos usando progresiones. Este es el método que más se suele usar y te lo recomiendo sobre todo cuando tu musculatura y tejido conectivo no está preparada para una progresión de un ejercicio. Cuando notas que estás llevando muy al límite tus músculos o no te sientes cómodo con la posición. Por ejemplo, si estás a punto de conseguir la plancha straddle, pero todavía vas muy forzado, incluso para hacer 1 o 2 segundos, y notas que tus muñecas, codos u hombros reciben demasiada carga, en ese caso simplemente baja a una progresión anterior, como podría ser la Advanced Tuck Planche, y acumula segundos en esa versión. Pasado un tiempo, vuelve a probar la straddle y si te sientes más cómodo ya puedes comenzar a usar los puntos anteriores, que serían las negativas con la versión con codos flexionados o ambos combinados. Vale, hasta aquí todo bien, nos ha quedado claro lo que expone, nos ha quedado claro que para él el método clave, por lo que está diciendo, por lo menos lo que transmite el vídeo, es el tema de utilizar versiones facilitadas doblando codos, que si por alguna razón no puedes, utilices progresiones más sencillas. Es decir, que para él está por encima hacer una strade planche con codos doblados que hacer, por ejemplo, una tuck planche con los codos estirados. Vale, no estoy de acuerdo con esto, pero voy a dejarle terminar. Algunos se estarán preguntando por las bandas elásticas, y es cierto que es otra opción que se suele usar mucho para facilitar la ejecución de los ejercicios, aligerando el peso que debemos levantar. Sé que a algunas personas les encanta esta opción e incluso les ha dado buenos resultados, así que si te llama mucho la atención, adelante. Pero la verdad es que a mí personalmente no me parece una opción tan buena y no la suelo recomendar, ya que al añadir la banda elástica cambia la distribución del peso y siento que este cambio no es algo beneficioso a la hora de, más adelante, hacer la versión sin banda. También siento que hay una cuestión de ego en la que las personas se quieren ver ya en la posición de un ejercicio, por ejemplo, un front lever, y prefieren hacerlo con la banda y estar haciendo un full front lever que no usar banda y tener que hacer advanced tuck. Vale, bueno, esto ha sido todo un poco lo que él ha expuesto y bueno, ahora sí que voy a explicaros mi punto de vista sobre todo el tema. De hecho, yo le dejé un comentario en el vídeo que os voy a leer literalmente. Suelo estar bastante de acuerdo con tus mensajes y me gustan mucho tus vídeos, pero con este vídeo en concreto discrepo en varios puntos. Es cierto que no tenemos evidencia que compare ambos métodos, pero sabemos que para ganar fuerza la especificidad es clave. Flexionar los codos cambia mucho el ejercicio.
Que utilice los mismos músculos no implica que realizarlo así sea la forma más óptima para conseguir la versión con codos bloqueados. Considero que el bloqueo de codos es esencial y que siempre va a ser preferible realizar una progresión más sencilla o usar una goma en lugar de doblar codos. Esto es lo que yo sostengo, ¿vale? Repito, no tenemos estudios que comparen ambos métodos, pero basándonos en el principio de especificidad, considero que lo mejor es eso. Voy a parar aquí y os explico a fondo lo que he querido explicar. No tenemos evidencia científica que compare diferentes métodos de entrenamiento para lograr la plancha, el front lever o cualquier ejercicio de calistenia, porque la calistenia no está tan extendida como para que se decida invertir recursos tanto económicos como humanos como de tiempo, etcétera, en esta investigación. Pero sí que hay algo que sabemos sobre la fuerza. La fuerza es específica de cada movimiento y depende de varios factores. Evidentemente, la cantidad de masa muscular que tú tengas es importante porque cuanta más masa muscular, más fibras musculares tendrás que después les podrás enseñar a esas fibras musculares a ejercer fuerza en el ejercicio que tú quieras que utilice esos músculos. Pero un componente muy importante de la fuerza son las adaptaciones neurales. Cómo de bueno es tu cerebro reclutando esas fibras musculares, justo de lo que te hablaba ahora. De que sí es importante tenerlas, pero también es importante saberlas reclutar. Porque hay mucha gente que está muy grande, que tiene músculos muy grandes, pero que luego realmente en algunos ejercicios de calistenia apenas tiene fuerza porque no tiene esas conexiones bien hechas, simplemente porque no lo ha entrenado. Por lo tanto, aquí es donde entra el principio de especificidad. Cuanto más específico seas con tus ejercicios y con tu entrenamiento al objetivo final, más vas a mejorar, porque más vas a estar entrenando a tu cerebro a reclutar ese músculo de la manera que lo necesita. Cuando doblamos los codos, estamos cambiando la forma de ejercer fuerza. Digamos que una plancha, un front lever, son ejercicios que a mí me gusta denominar de palanca, porque haces una fuerza como de palanca, ¿no? Está el eje de rotación, que es el hombro, y el punto de aplicación de la fuerza, que es la mano. Y el codo está completamente extendido, como si no existiese, como si tu brazo fuese un palo rígido que no se puede doblar. Cuando doblamos el codo, esto cambia, ya que añades un segundo eje de rotación en el codo, y por lo tanto la fuerza que estás haciendo ya no es de la misma manera y esas adaptaciones neurales no son exactamente iguales, aunque puedan llegar a ser parecidas y evidentemente utilices los mismos músculos para ambos movimientos. Sin embargo, al hacer una progresión, como por ejemplo en la plancha en vez de la straddle, hacer una tuck planche, la fuerza sigue siendo de palanca, es decir, que es el mismo tipo de fuerza. La diferencia entre una tuck y una straddle o una full, la diferencia entre cualquier progresión de un estático de calistenia es el cuánto estiras o encoges tus piernas. Eso lo que hace es cambiar la posición del centro de masas, donde el centro de masas o centro de gravedad sería el punto hipotético donde estaría situado todo tu peso si solo estuviese situado en un punto en el espacio. Evidentemente, si yo alejo más las piernas de mi pecho, pues ese centro de gravedad se va a alejar más de mi hombro. Esto va a suponer que te tengas que inclinar más en una plancha, por ejemplo, para poder sostenerla y que aguantes, y eso implica que tienes que hacer más fuerza, pero la fuerza sigue siendo de palanca porque sigues teniendo el brazo rígido. Sobre el tema de usar gomas elásticas versus progresiones, tengo un vídeo específico en mi canal, que es el penúltimo que subí, que te estoy dejando por aquí arriba. Pero básicamente el hecho de utilizar gomas puede convertir el ejercicio todavía más específico que una progresión. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a repetir, la diferencia entre las diferentes progresiones de un estático de calistenia es la inclinación, es el ángulo que existe entre tu brazo y tu torso. Una tuck planche y una full planche, sí, las dos son de fuerza de palanca, pero en la tuck planche el ángulo entre tu brazo y tu torso es más grande porque estás menos inclinado hacia adelante. Por lo tanto, el ángulo en el que estás aplicando fuerza no es exactamente igual. Entonces sí, es específico más que doblando los codos, pero sigue sin ser exactamente ese mismo ángulo. Sin embargo, si utilizamos una goma elástica, a pesar de que haya mucho hater de las gomas elásticas, ese ángulo sí que es el mismo. Justo esto es lo que le dije después en el comentario. Luego me contestó un chico y demás y me dijo que a él le había funcionado, bla, 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 pero bueno, le respondí que eso es evidencia anecdótica, ¿vale? Que a ti te haya funcionado algo, que de esto hablé en mi último vídeo también, si lo queréis ver. En otro vídeo distinto, no es el de las gomas y progresiones, ¿vale? Pero básicamente, que a ti te haya funcionado algo no significa que eso sea lo mejor, que sea lo óptimo. Puede funcionarte algo subóptimo, puedes llegar a vivir 100 años a pesar de tener malos hábitos como fumar tabaco, pero no significa que hayas llegado a los 100 años por haber fumado ese tabaco, sino a pesar de. Es decir, que tú puedes haber seguido una planificación de entrenamiento que tenga cosas positivas para mejorar, pero que pudiese haber sido mejor,
que es probablemente lo que le ha pasado a este chico. Geray también dijo en el vídeo que utilizar gomas elásticas cambia la distribución de tu peso, y eso es algo que yo no entendí y le pregunté que a qué se refería. Él me dijo que a lo que se refiere es a que, por ejemplo, en una plancha, cuando tú te colocas una goma elástica, al final, por el hecho de que te inclines y demás, pues justo esa goma elástica, como se ve en su propio vídeo, se va hacia adelante y realmente no está justo debajo de la barra, lo cual puede hacer que haya ligeras modificaciones en el centro de gravedad, etcétera, y que eso pueda tener repercusión en que el ángulo que se forme entre tu brazo y el tronco cambie, vale, es cierto. Pero en una plancha eso es tan fácil como hacer una prueba, grabarte, ver si las paralelas estaban bien colocadas o si estaban muy hacia adelante o muy hacia atrás. Lo cambias y ya puedes ver cómo estás alineado y cómo consigues colocar la goma de tal manera que cuando te pongas a hacer la plancha pues quede justo debajo de la barra. Y sí, como él dice, siempre puede haber una ligera diferencia, no podemos medir con regla, pero explícame tú cómo mides el progreso doblando codos. ¿Acaso eres capaz de medir el ángulo que estás ejerciendo cada día y saber que al día siguiente estás doblando tus codos 1 grado menos y que están un poquito más extendidos? No tienes forma de medirlo, es muchísimo menos medible. Y esto es otro de los puntos en contra que tengo para este método que propone él de doblar codos. Porque mientras que el uso de una goma elástica, que sí que me puedes argumentar que la goma se desgaste y que acaba ayudando menos, ok. Pero mientras que el uso de una goma elástica, si tú haces un front en full o una plancha en la progresión que sea, y utilizas una goma, siempre va a ser lo mismo y siempre va a ser la misma fuerza que vas a tener que hacer. Cuando doblas los codos no vas a estar haciendo siempre lo mismo porque no tienes forma de saber exactamente el ángulo concreto, ¿vale? Me podrías argumentar que en una progresión como una Tuck Advance tampoco hay manera de medir exactamente eso, y es cierto que es difícil porque según cuánto encojas o saques las piernas puede haber ligeras variaciones, pero sí que considero que es mucho más fácil de medir con precisión que el hecho de cuánto dobles o extiendas los codos, ya que por ejemplo si entrenas siempre en el mismo sitio podrías tener referencias de dónde colocas las paralelas o las manos y de dónde acaba tu cabeza de lejos o cerca. También puedes tener una referencia de hasta dónde extiendes las rodillas, de si justo las dejas colocadas debajo de tu cadera, y eso si tienes buena propiocepción o trabajándolo un poco podrás hacerlo siempre de la misma manera. En el caso de una tuck o una full pues es muy simple porque la full es completamente extendido y siempre es igual, y una tuck es siempre con las rodillas completamente al pecho. En una straddle sí que puedes cambiar la apertura de las piernas, pero si por ejemplo siempre intentas abrirlas lo máximo que te dé la flexibilidad, que para la mayoría de hombres es muy poco y eso no va a suponer que la plancha se vea extraña, también vas a poder medirlo mucho mejor que el cuánto doblas o estires los codos. Así que en resumen, no estoy de acuerdo con que doblar los codos para facilitar la progresión sea el método óptimo para mejorar segundos en estáticos de calistenia, ya que pierde mucha especificidad que sí que consigues utilizando progresiones con codos bloqueados y que también consigues utilizando gomas elásticas, además de que es mucho más complicado medir el progreso. Porque sí, si eres una persona con genética privilegiada, igual progresas haciendo cualquier cosa, pero la mayoría de mortales tenemos que seguir una planificación estructurada y llevar un buen traqueo del progreso. Tienes que contar cuántos segundos hiciste exactamente, que por cierto, eso también hay que saber contarlo y no vale con hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si quieres trucos para contarlo exactamente, pues déjamelo por los comentarios y os hago un vídeo explicándoos cómo lo mido yo de manera precisa. Pero eso, que al final si eres un simple mortal pues tienes que tener manera de medir con precisión el progreso, y eso es algo que doblando los codos tampoco puedes hacer. Son ejercicios distintos porque una plancha con codos doblados y codos estirados son cosas totalmente diferentes. Y esto no es hate hacia Geray porque sinceramente es un canal de calistenia que da mucha visibilidad a este deporte que todos compartimos y no es alguien a quien yo odie ni nada por el estilo, al revés. Es una persona a la que admiro en este mundo, pero no estoy de acuerdo con un vídeo suyo, y es cierto que como es una persona con mucha autoridad, porque es de los que más seguidores tiene, pues muchas veces la gente simplemente por tener esa autoridad te cree de manera ciega y no se replantea que lo que estés diciendo pueda ser incorrecto. Así que simplemente quería aportaros mi punto de vista con una explicación lógica y racional de por qué pienso así. Que por cierto, también añadir que yo no pienso que haya que usar gomas elásticas en todo, ¿vale? Antes de malinterpretar mis mensajes, por favor, id a ver el vídeo en el que hablo de gomas elásticas versus progresiones. Dicho esto, espero que el vídeo os haya servido para reflexionar y para aprender algo. Si ha sido así, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte para no perderte los próximos vídeos, que es gratis y vas a aprender un montón sobre calistenia. También me encantaría saber tu opinión sobre este tema, así que no dudes en dejármela por los comentarios. Dicho esto, muchas gracias y hasta la próxima.